Buenos días, profesora, compañeros. Somos el grupo 6. La que les habla es Ariana Maricel Escobar Pastor, estudiante de Ingeniería Civil. Buen día a todos, mi nombre es Ashley Herrera García y soy estudiante de Psicología. Buenos días con todos. Mi nombre es Emerson Brian Gales Cruzado. Soy estudiante de Ingeniería Civil. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Nayeli Yamalí Medina Opina y soy estudiante de... Para la realización de nuestra T2 hemos realizado el llenado de la matriz número 1, que es el registro de tesis, preliminar, problemática, fuentes y citas, la cual tiene como eje transversal a formación humanística y ciudadana. Como tema general, nosotros hemos considerado a los delitos de violación sexual y como tema en específico a los delitos de violación sexual a menores de edad en el Perú. Bien, la estructura de nuestra tesis preliminar la hemos elaborado como pena de muerte para delitos de violación sexual a menores de edad en el Perú. Para poder contextualizarles más acerca del tema que vamos a abordar, vamos a presentar el siguiente video. Sus cortos 3 años le importó poco a un perverso sujeto que fue visto por pobladores de Santa Elena, en Chiclayo, cuando trataba de internar nuevamente a los cultivos de caña de azúcar a una niña que minutos antes había violado. La pequeña escapó de manos de su violador y fue vista por una de sus tías, quien de inmediato la siguió logrando que el sujeto huya del lugar. Ya la bebé salía por todo el camino de la orilla de la acequia y entonces se ha dado al paso del puente que se encontró con mi sobrina y ella lo ha recogido. Pero el hombre ya no lo hemos visto, sí ha estado de casco en sus manos y a la bebé le había agarrado de un brazo. Este terrible atentado contra la libertad de una niña ocurrió el domingo a las 8 de la noche y a pesar que sus parientes la buscaron de inmediato por la zona, fue hallada ensangrentada en los cañaverales que colindan con la empresa azucarera Pomalca. Sí, señora. La menor de inmediato fue trasladada hasta el Hospital Regional de Lambayeque, donde la internaron y tuvo que ser sometida a una operación. Después de haber visto este video, nosotros planteamos realizar la concientización con nuestro tema, ya que esta es una problemática muy habitual en nuestro país. Y esto vamos a reconocerlo según la tesis que estamos planteando en el presente trabajo. Hemos llegado a establecer esta tesis respecto a las fuentes que hemos consultado, las cuales son de distintas bases de datos, que ya posteriormente lo vamos a ir desglosando. Las fuentes y sus fundamentos lo hablaremos a continuación y para ello le doy pase a mi compañera para que hable sobre la primera dimensión de nuestra tesis. La primera dimensión tenemos a la pena de muerte. Tenemos 3 interrogantes. Respondiendo a la primera interrogante, que es cuándo y por qué inició, hemos considerado una fuente buscada en Google Académico, encontrada que fue publicada por el Senado de la República en 2014, que según el Senado de la República en 2014 afirman que el uso de la pena de muerte se consolidó en la Edad Media, particularmente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Se empleó para castigar una amplia variedad de delitos, desde el asesinato y el robo hasta la brujería y la blasfemia. Principalmente lo que nos dice esta fuente es que se consolidó en el siglo XVI y entre los delitos más importantes de los que se castigaba, los más habituales, por así decirlo, fueron los delitos de asesinato, el robo, la brujería y también la blasfemia. En la actualidad, ¿en qué países se aplica? Encontramos un artículo publicado por Amnistía Internacional, publicado en el año 2021, 21 de abril, recolectando datos del 2020, que esto dice que según la Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 33 países, como los que podemos ver aquí. Pasando hacia la tercera interrogante, que es en Perú, ¿cuál es la posición frente a este tema? Encontramos el artículo publicado por la revista de Gestión, que tiene como título Defensoría del Pueblo advierte cuáles serían las consecuencias si Perú aplica la pena de muerte, que fue publicado en el 2020, en marzo 9. Según se menciona en el diario Gestión 2020, en nuestro país la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria. En consecuencia, hoy en día el Estado peruano no podría imponer la pena de muerte a otros delitos. También se dice en esta fuente que Perú no podría aplicar esta pena, ya que tendría que desligarse de tratados internacionales para que recién ahí se pueda aplicar esta ley. Continuando con nuestra explicación, para la segunda dimensión será explicado por mi compañera Ashley. Para explicar la segunda dimensión, la cual es delitos de violación sexual, hemos planteado 3 interrogantes. Para poder responder a la primera pregunta, ¿qué es un delito de violación sexual? Encontramos en un artículo, siendo esta una acta de pediatría, en la que los siguientes autores afirman que la violación sexual se define como la penetración vaginal, anal u oral con el pene o cualquier otro objeto. Se caracteriza por la forma abrupta en que ocurre el uso de violencia física y emocional y el control de la situación utilizando la fuerza. En respuesta a la segunda pregunta, la cual es ¿qué tan común es este delito? Encontrando esta del mismo artículo al cual hicimos la referencia en la primera pregunta,
Estos autores mencionan que la magnitud del problema no se conoce con precisión, ya que solo se cuenta con información de los casos notificados. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1,5 millones de personas murieron como consecuencia de la violencia. Hubo una muerte por cada 3.500 personas. Una de cada 4 mujeres fue víctima de violencia sexual. Y finalmente, en respuesta a la pregunta, ¿quiénes son las personas que cometen este delito?, sacada de una tesis llamada Características demográficas y psicosociales de las agresiones sexuales, diversas perspectivas en psicología, la autora nos dice que las variables que se han encontrado que correlacionan con el hecho de ser agresor sexual son múltiples. Van desde maltrato en la familia de origen, antecedentes de sexual, abandono, hasta variables relacionadas con distorsiones cognitivas, excitación sexual desviada, bajo funcionamiento intelectual y cognitivo, abusos de sustancias, entre otros. Ahora le doy paso a mi compañera Nayeli, que les explicará la tercera dimensión. Para nuestra tercera dimensión que hemos utilizado en nuestro trabajo, la cual es menores de edad, hemos considerado 3 interrogantes. Para resolver la primera interrogante, hemos usado como fuente a la Ley 27337 del año 2000, la cual fue publicada en el Diario Oficial El Peruano por el Congreso de la República, en donde nos responde a este interrogante diciendo que consideran niños a los seres humanos hasta los 12 años y luego de esa edad se los considera adolescentes hasta los 18 años, cumpliendo entonces su mayoría de edad, y estos son sujetos de derecho desde su nacimiento. Para la respuesta de nuestra tercera pregunta, hemos usado como fuente la revista sobre la infancia y la adolescencia, la cual lleva como título Menor de edad y capacidad de ejercicio, reto del derecho familiar, la cual menciona que la consideración del menor como sujeto de derecho se visualiza en su condición de persona, quien es titular de derechos humanos, es decir, proclama el reconocimiento de derechos fundamentales al menor, los cuales en ningún estado podrán ser desconocidos. Ahora, para resolver la tercera pregunta de esta dimensión, hemos considerado a la revista chilena de pediatría, la cual afirma que la niñez y adolescencia son etapas cruciales para el desarrollo del menor, debido a que se producirán diversos y profundos cambios a nivel social y físico y también psicológico. Uno de los cambios más importantes será el paso de una vida familiar a la inserción en la vida social, para lo cual durante su proceso de cambio el menor deberá haber desplegado distintas destrezas sociales. Ahora le doy el pase a mi compañero para que explique la última dimensión de nuestro trabajo. Como la cuarta dimensión tenemos al Estado peruano frente a la problemática de la violación sexual a menores de edad. Acá nos surgen 2 interrogantes, ¿no? La primera es, ¿qué iniciativa tiene el gobierno actual frente a estos temas de violación? Según una publicación del Diario Oficial del Peruano, publicada en abril de 2022, el presidente, frente a un caso particular de una niña violada y secuestrada en Chiclayo, pues ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado que su gobierno está evaluando la posibilidad de aplicar la castración química para violadores de menores de edad, de mujeres y de adolescentes. El segundo interrogante que planteamos es, ¿por qué el Estado peruano no puede aplicar esta pena de muerte para los violadores? Según Herrera, en el año 2017, en su tesis doctoral, nos dice que el Perú no puede aplicar esta pena, ya que está suscrito a un tratado internacional firmado en 1978 ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prácticamente prohíbe al Perú de aplicar esta pena por considerarla muy cruel. Gracias por su atención. Esta fue la presentación de nuestro T2 de acuerdo a la matriz dada y nuestra tesis planteada, que fue la pena de muerte contra delitos de violación sexual a menores de edad en Perú. Gracias.